Hola, me llamo Sara Raimundo Aranda y pertenezco al primer año de Bachillerato Internacional del Colegio Seccio de Alcampo. Hoy os voy a presentar El extranjero de Albert Camus. Durante la siguiente presentación abordaré diversos temas, como pueden ser empezando por Albert Camus, por El extranjero y dentro del extranjero su estructura, su tiempo, sus personajes, las características dichas de la obra y sus recursos, los temas que aborda, el existencialismo y por último realizaré una breve conclusión. Como podemos ver, a la derecha del índice he decidido seleccionar una foto de un periódico francés. Esto lo he seleccionado a modo metafórico para darnos a entender que, al igual que nosotros no podemos entender o podemos entender muy por encima este periódico, el propio protagonista de la obra no podía entender a su sociedad, y es algo que veremos a lo largo de toda la presentación. Albert Camus fue un dramaturgo, novelista y filósofo francés. Nació en Mondovi, Argelia, en 1913. Nació en el seno de una familia de colonos franceses, también denominados por ese entonces Pierre Noirs. Su padre falleció en la Primera Guerra Mundial, por lo que no presenció mucho la figura paterna. A raíz de esto, se mudó con su madre analfabeta a Argel, y fue esta la que tuvo que sostener las necesidades de ambos. Siempre vivió en un entorno bastante violento, lleno de guerra y de muerte. Presenció la Guerra Fría, la Segunda Guerra Mundial y muchos otros conflictos propios de la época. En su muy temprana juventud, a la edad de 17 años, contrae tuberculosis y ha de abandonar los estudios, siendo desde ese momento su vida limitada por ello. De todas maneras, es esto lo que le impulsa a escribir acerca de cómo se siente y de su situación. En 1957 es galardonado con el Premio Nobel a la Literatura por diversas de sus obras, como ha podido ser La caída o El mito de Sísifo. En ellas se mostraban los problemas que planteaban la conciencia del ser humano de la época. Camus escribe guiado por dos filosofías predominantes, el absurdismo y el existencialismo, las cuales parecen, en cierto sentido, estar estrechamente vinculadas. Por una parte, el absurdismo mencionaba que los esfuerzos del ser humano por una comprensión en el universo eran absurdas, ya que no existe explicación alguna para ello. Por otro lado, el existencialismo tomaba lo absurdo como uno de sus temas característicos, pero sobre todo resaltaba la libertad del ser humano. Camus, finalmente, muere en 1960 en un accidente de coche. El extranjero es la primera de las muchas obras escritas por Albert Camus. Dícese que es la obra en la cual más se refleja su persona. En ella narra la historia de Mersault, un hombre víctima de una rutina guiada por el constante aburrimiento. A este un día se le informa por un telegrama del fallecimiento de su madre. Muestra cierta indiferencia, y es a partir de este momento cuando el autor nos hace ver, a través del propio protagonista, el comportamiento y las acciones irracionales que le llevan a llevar a cabo un asesinato. A su vez, y a raíz de esto, Mersault es llevado a juicio y es juzgado de una forma bastante ridícula. Finalmente se ordena su ejecución, debido a que éste no siente culpabilidad alguna por el asesinato que acaba de cometer. En cuanto a su estructura, se puede dividir en dos: su estructura interna y su estructura externa. Su estructura externa es dividida en dos partes. La primera parte consta de los 5 primeros capítulos y la segunda parte de los 6 últimos. En cuanto a su estructura interna, se desarrolla en torno a 3 sucesos, dando lugar a la estructura narrativa común: introducción, nudo y conclusión. En la introducción se presenta la muerte de la madre de Mersault, y en esta se hace notoria la curiosa personalidad del protagonista. En el nudo se presenta un conjunto de sucesos que transcurren para que Mersault cometa el asesinato. Y por último, en la conclusión, se abarca el conjunto de hechos entre el juicio hasta la última de las páginas de esta novela. En esta conclusión es donde el personaje reflexiona y empieza a mostrar una mentalidad más viva, en la cual se replantea la vida, la muerte e incluso su propia existencia. En cuanto al tiempo, también tenemos tiempo interno y tiempo externo. El tiempo interno es el tiempo que transcurre en la obra. Transcurre alrededor de los 6 meses. Es notorio que se trata, al comienzo de la obra, del verano,
debido a que Kami exhorta al sol y al calor en diversas ocasiones. Pero una vez Mersault es encarcelado y llevado a la jaula, perdemos la noción del tiempo, ya que no se da relevancia al tiempo y la obra, a través de recursos literarios, crea mucho dinamismo. Por otro lado, el tiempo externo se desarrolla en la época del propio autor, es decir, de Albert Camus, una época llena de guerra y de sufrimiento. A continuación pasaré a hablar de uno de los elementos más importantes de la obra, que son sus personajes. Es notorio que el personaje principal es Mersault. Mersault es un personaje que carece, para los lectores, de sensibilidad, que toma el placer como fin y que es ajeno a la sociedad de su época. Lo que pretende Albert Camus transmitir a través de este personaje es que el hombre es un ser reprimido por una sociedad deshumanizada por las reglas establecidas. Por otro lado, también tenemos personajes secundarios, como pueden ser Marie Cardona, que es la novia y quien está ciegamente enamorada de Mersault durante toda la obra, a pesar de que éste le niega su amor en diversas ocasiones. También tenemos a Raymond, que es su vecino y amigo de Mersault, y es el causante, podría decirse, del asesinato causado por el propio protagonista. Tenemos a Salamano, que es también su viejo vecino, que se presenta a modo de metáfora, para que entendamos que necesitamos valorar aquello que tenemos antes de que éste se vaya. Por último, tenemos al capellán, que es un personaje muy importante en la obra, debido a que es este quien le hace reflexionar en el final a Mersault. No hemos de olvidarnos de muchos de los otros personajes que aparecen en esta obra, a pesar de ser muy funcionales. Tenemos al juez, al abogado, al fiscal, a Tomás Pérez, a Celeste, a los árabes, a Mason, etc. En cuanto al espacio, la obra se desarrolla prácticamente entera en Argel, exceptuando dos ocasiones. La primera, en Marengo, cuando Mersault tiene que acudir al funeral de su madre, y la segunda, donde ocurre el asesinato de los árabes, en la playa, donde se están estableciendo en casa de Mason, el amigo de Raymond. A continuación procederemos a explicar las características dichas de la obra y de sus recursos. Comenzaremos diciendo por qué se llama El extranjero esta obra. Pues bien, el extranjero se adapta completamente al personaje principal, es decir, a Mersault. Se trata de un extranjero en una sociedad en la cual es discriminado por ser o actuar diferente al resto. Esto se refleja especialmente en la muerte de su madre, cuando éste se muestra completamente indiferente. Por otro lado, también podremos hablar del narrador, el cual podemos y sabemos que es Mersault, el personaje protagonista. Este narra todo lo que piensa, siente y dice. Y de no ser porque es él quien nos lo contara, probablemente no entenderíamos el porqué de sus actos. Otro factor muy importante en esta obra es el calor y el sol, los cuales se presentan en momentos de tensión. Provocan un comportamiento irracional en Mersault, haciéndole relacionar todo aquello que sucedió cuando hacía calor y sol con lo que él vive. Esto le lleva a no pensar en las consecuencias de lo que puedan causar sus actos, provocando así la muerte, por ejemplo, del árabe. En cuanto a los temas que aborda esta obra, aborda tres. Por una parte, aborda la moralidad, por otra el absurdo y por último la indiferencia. Comenzaremos hablando de la moralidad. Mersault en esta obra actúa contrariamente a lo establecido por la sociedad y actúa independientemente de a quién pueda repercutir o de sus actos serán o no serán correctos. Camus lo que quiere recordar con esto es la falta de moral, ya que se encuentran en tiempos de guerra y parece que la gente lo ha olvidado. Por otro lado, también se aborda lo absurdo. Se explica el poco sentido de la presencia del ser humano debido al sistema social que está establecido. Esto lo podemos lograr ver en el juicio, en el cual Mersault es juzgado por reacciones y sentimientos y no por el actual crimen. Por último, también se trata con la indiferencia. La indiferencia verdaderamente es el protagonista en persona, debido a lo absurda que resulta su existencia, y es esto lo que le lleva a ser insensible e incluso en diversas ocasiones poder tomarlo como inhumano.
En cuanto a la filosofía predominante, podemos ver que es el existencialismo, y que a pesar de que Camus no quería que ninguna de sus obras se viera reflejada en ninguna corriente filosófica, el extranjero podemos notar con claridad que es la viva imagen de esta filosofía. El existencialismo surge en el siglo XIX, alargándose así hasta el siglo XX, hasta su segunda mitad, y surge después de la Segunda Guerra Mundial. Esta afirma que la existencia es precedida a la esencia, es decir, este se refiere a que los actos del ser humano serán realmente los que le determinen como persona, y no nada ajeno a ello. De esto se da cuenta el protagonista una vez que es metido en la celda, y es por ello por lo que ansia la libertad de vivir. Por último, realizaré una breve conclusión. Esta obra me ha parecido muy interesante debido a que tiene un fundamento con mucho mensaje. Este mensaje nos anima a vivir, pero también incide en hacernos ver el poco sentido que puede acabar teniendo la vida debido a la opresión del sistema social. También veo cómo intenta hacernos ver, mediante una comparación entre la Segunda Guerra Mundial y la muerte de los árabes, la falta de valores, sobre todo morales, del absurdo de la sociedad que juzga a ciegas y a sangre fría. Es esto lo que pretendo representar con estas imágenes de la manzana, que el ser humano, es decir, cada uno de nosotros, podemos brillar, pero que si la sociedad nos consume, acabaremos podridos.